Hay edificios que tienen historia, y en otros se hace la historia. Nuestro instituto pertenece al segundo tipo, el sitio donde hiciste historia. Llegué al instituto en el curso académico 68-69, es decir, hace ya mucho tiempo, más de 40 años. Entonces la verdad es que me encontré en un centro que no tiene que ver nada con lo que tenemos actualmente. Llegué a este instituto en el año 1968, que fue el primer año, por así decirlo, en que ya la escolaridad y el funcionamiento del centro era totalmente normal. Empecé en el año 70, pertenezco a un plan antiguo en el cual estábamos durante 6 años haciendo bachillerato, de primero a sexto, y luego hacíamos con lo cual mi estancia aquí fueron 7 años. Era un centro a medio hacer, en el sentido de que era nuevo, de nueva planta, pero eran prácticamente 3 módulos, es decir, el módulo, digamos, de administración, donde estaba la secretaría y demás, 2 módulos donde estaban las aulas y la casa del conserje. Un centro muy grande, eso fue lo que más me sorprendió a mí, que no sabía yo si iba a saber defenderme en este centro. Había 3 edificios, por medio había un patio donde estaba la casa del conserje y estaba también el gimnasio de las chicas. Digo de las chicas porque hacíamos gimnasia de forma separada. El gimnasio de los chicos, todo de parquet, el de las niñas era de madera un poquito más inferior. Había mucha falta de profesorado por entonces. Entonces, bueno, pues teníamos como profesores pues, a gente que venía de Minas de Almadén, titulados, maestros nacionales que estaban dando clases en los colegios de primaria de la localidad, los sacerdotes que teníamos entonces. Tuve profesores buenísimos que, aunque no eran la materia que más me gustaba, sí influyeron mucho en que esa asignatura me apasionara. Maite Minguela en primero me encantó. Con especial cariño recuerdo a Elías, profesor de matemáticas, y a Maite, la profesora de biología. Mame en lengua, aunque yo era más de ciencias, creo que me inculcó el amor por la lectura y bueno, pues el escribir bien. Me acuerdo perfectamente de un profesor de Luis que a mí la formulación inorgánica me hizo cambiar la forma de percibirla. Jone en segundo física y química, que murió, pobre Jone. Y en tercero me marcó doña Concha y Carlos Roque Sánchez Gómez. Ese dio física y química y suspendía muchísimo, pero a mí me encantaba. El instituto tuvo muy en cuenta siempre en su programación el incluir el mayor número de actividades extraescolares posible para poder formar en este campo que se encontraba pues un poco desierto esa carencia de actividades. En este orden de cosas, bueno, pues puedo destacar, por ejemplo, que se formó un cineclub, un cineforum, en el cual pertenecíamos pues profesores, padres y alumnos. Se proyectaban películas que lo hacíamos con una máquina prestada que nos dejaba la Organización Juvenil Española. El local de proyección era el actual local Salón de Actos de la Universidad. En una ocasión trajimos un globo para que todos los alumnos y los padres del centro pues, se dieran un paseíto y vieran desde las alturas nuestro pueblo. Me viene a la cabeza ahora mismo Antonio Fragua Forges, que vino en varias ocasiones pues, con directores, productores, gente que había trabajado con él en el cine, y que puedo contaros una anécdota muy curiosa. Como las máquinas eran unos cacharros viejos, pues normalmente cuando ibas a echar manos de ellas no funcionaban. En una ocasión la máquina no había manera que se pusiera en marcha y duró pues más de 1 hora el arreglo de la máquina. Durante toda esa hora Antonio Fragua Forges estuvo subido en el escenario de la Escuela de Ingenieros, como he dicho, pues contándonos historias, anécdotas, chistes, para entretener al público, que os podéis imaginar lo que es sentado en un salón de actos 1 hora esperando que la película se proyectara. Cuando íbamos a hacer un examen, que lo solíamos hacer en el aula de estudio, teníamos que pasar por las clases de COU. Uy, qué ilusión que nos hacía. Yo vine en una circunstancia, me había atropellado un coche en marzo del 77. Nosotros no teníamos cafetería. La mujer del conserje, que en aquel momento era Tomás, Angelita, la señora se llamaba Angelita, pues por la ventana de su casa nos vendía los bocadillos. Yo entraba por una ventana, todo primero desde febrero a junio yo entraba por la ventana, porque el primero de estaba a ras del suelo. Entonces mi padre iba con el coche por detrás y mi hermano, que entonces estaba todavía, pues se metía por dentro y
mi padre por fuera y a veces algún profesor, Maite o Margarita, me ha ayudado a entrar. Teníamos unas cartillas de puntos para controlar el tema, llamarle pues, el comportamiento, mal comportamiento o no comportamiento adecuado, y creo que eran como 20 o 30 puntos los que nos daban al principio de curso en un cartoncito. Cada mal comportamiento, cada actitud que no era la adecuada podía conllevar el arrancar los puntos. Si te quedabas sin puntos, era una expulsión. Por vivencias muchas. Con Pauli Martínez, con Ana Patón, con Marisa Rubio, Niña Rubio. Pronto empecé a congeniar con una compañera y la verdad que ya terminamos toda la etapa juntas y nos ayudamos mucho. Siempre la recordaré, siempre. En cada cosa que hago, en cada cosa que me trae al instituto, vuelvo a acordarme de ella. En 1978, el claustro decide poner un nombre al centro. Se propusieron 4 nombres. García Lorca, Miguel Hernández, Pablo Ruiz Picasso y Antonio Machado. Bueno, pues recuerdo perfectamente aquel claustro que hubo mucha controversia, porque evidentemente pues cada uno le gustaba un nombre, no obstante lo habían presentado y querían hacer lo suyo, ¿no? Que prevaleciera su criterio. Hubo votaciones y ya en una última votación salieron a igual número de votos, es decir, empatados a votos, los nombres de Miguel Hernández y Pablo Ruiz Picasso. Como daba la casualidad, o la no casualidad, que el director del centro era entonces Lorenzo García Núñez, catedrático de dibujo, pues él tenía que dirimir, tenía que dilucidar entre romper ese empate, y efectivamente él se decantó, como no podría ser de otra manera, pues por Pablo Ruiz Picasso. Yo llegué aquí en el año 1979. Veníamos de Guadalmés un pequeño grupo de alumnos. Llegué aquí de Almadenejos en el año 79. Llegué en el año 1980 desde Chillón. Entré en el año 83 aquí en el instituto. Llegué aquí en el año 84 con 14 añitos. Venía de Almadenejos. Mi promoción es la 86-90, aunque yo me incorporé un año después. En aquel momento se cursaban 3 años de BUP y 1 año de orientación universitaria. Y lo primero que fue el cambio radical de aulas pequeñas a un edificio muy grande, muy laberíntico. Llegabas a un centro enorme, yo lo recuerdo con muchísimas escaleras, pasillos muy largos. Los primeros días siempre pasan miedo hasta que luego ya vas cogiendo un poco confianza. La primera prueba de fuego eran las novatadas en el autobús. Veníamos todos en el autobús pues con miedo, porque lo mínimo que te van a pintar, te van a echar harina. Yo recuerdo mis primeros días en el instituto con muchos nervios, especialmente el primero. Llegaba con las dudas de si te iban a hacer novatadas, si te iba a tocar en el grupo con antiguos compañeros del colegio. Recuerdo que en segundo de debut fui a protestar a la secretaría, a Mame, que estaba allí, porque no me había tocado con mis compañeros de clase. Realmente esos miedos te das cuenta luego que no tienen mucho sentido, y que te tocara con tus amigos o no era lo de menos, porque de hecho yo luego hice especial amistad con gente de Guadalmés, de Chillón. Teníamos otro horario diferente, veníamos por la mañana y veníamos por la tarde. Los de Chillón teníamos suerte porque con la camioneta, que es como llevábamos al autobús, podíamos volver a Chillón a comer y volver después de aquí. Los otros pueblos más lejanos no, pues se tenían que quedar a comer aquí. Teníamos que traer nuestra merendera para comer aquí a mediodía y la jornada era bastante larga. Tenías más feeling pues con esas personas que te juntabas al mediodía, con las personas de Guadalmés, de Saceruela, de Alamillo. Recuerdo especialmente a mi profesor de Física y Química, Salvador. Me dio clase en segundo y en tercero de BUP, también me dio Química en COU, y en parte él es responsable de que yo esté ahora mismo aquí. Agustín, de Historia, con nosotros una confianza plena. Otro profesor que muchísimo con gran cariño fue Carlos Marjaliza, profesor de Física y Química por aquellos años. Vicenta también, que daba matemáticas, que yo no aprobaba, pero se portaba muy bien con nosotros y nos ayudaba mucho. Mame, una profesora súper recta que imponía muchísimo y en clase no había quien se moviese. Mame, una de ellas, que era profesora de lengua, y Maite, que era una profesora de biología. Eran dos profesoras bastante duras, pero todo el mundo sabía que con ellas sabía la asignatura la llevabas
al 100%. Pero tuvimos suerte de hemos tenido aquí muy buenos profesores. Los alumnos que salían de aquí, en aquella época las actividades se hacían en Ciudad Real. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención es que casi todos los alumnos que se presentaban de Almadén, del Instituto de Almadén, aprobaban. Eran alumnos que aprobaban y siempre el instituto era felicitado allí en Ciudad Real por el número de alumnos que aprobaban. Se llamó a un poeta, José Hierro, que ya murió, y se hizo una actividad en un salón de actos. Y recuerdo de ir a tertulias literarias, que tenía una profesora de lengua y literatura, Miriam, que llegó de Madrid. Sí que fue una actividad muy bonita, él nos habló de su vida, nos leyó poemas, y en ese momento pues yo vi que detrás de cada libro y detrás de cada poema había unos sentimientos y había una persona física. Con otra profesora que era arqueóloga, pues nos íbamos también a su casa Almodóvar y estuvimos excavando el castillo de Almodóvar. Hacíamos muchas cosas dentro y fuera del centro. Ahí me hizo a mí de pensar y de decir, yo voy a empezar a leer mucho más y voy a ir sacando esas vivencias que me están escribiendo otras personas. Y la verdad que cada día yo le digo a mis chicos, cuando se cae un cuento al suelo, chicos, ese cuento hay que cogerlo, porque los cuentos son tesoros. Y entonces hablar del jefe de estudio era, bueno, como casi tenerle miedo, era un respeto tremendo el que teníamos al jefe de estudio. Y cuando te mandaban ir al despacho era porque habías hecho algo malo. Recuerdo que cuando él se enteró que yo iba a hacer química me citó en su despacho y yo, que ya estaba en COU, llevaba 4 años en el centro, tuve que preguntar dónde estaba ese despacho porque no sabía, y llegué con miedo en parte porque no sabía realmente para qué me estaba llamando. En aquella época se puso de moda llamar por teléfono y decir que había una alza. Era horroroso, al principio pasaba un miedo terrible. Cuando había exámenes, alguien llamaba y evidentemente las cosas no están como ahora, y una amenaza de bomba, y ese día pues desalojaban el edificio y no había examen. Eso era súper común. Lo que nunca se me va a olvidar va a ser la discoteca. La discoteca Samoa que teníamos aquí enfrente y que durante la semana de carnaval pues la abrían por la mañana y a las 11 de la mañana en lugar de clase pues íbamos a bailar allí. Había una sala de exámenes que estaba, según entrabas al centro, a la izquierda había una puerta que era una especie de patio donde vivía con una casa del conserje, ahí había una sala que era la de exámenes. Y en primero de BUP no, pero en segundo, en tercero, en COU, ya la gente pedía fumar y si nadie se oponía, en los exámenes fumaban. La gente no estaba de acuerdo con el acceso a la universidad, que seguimos en la misma línea, y había muchas huelgas en aquella época. Fue en esa sala donde se hizo el reparto de alumnos del primer curso. Estábamos todos ahí y no me acuerdo qué profesor o quién, o sea, el director o quién, iba leyendo el nombre y primero A, primero B, primero C. Y cuando te toca con uno que ya conoces, dices, bueno, ya me quedo tranquilo, ya da igual, ya conozco a uno, ya conozco a dos, ya conozco a tres. Me tocó también una época muy bonita, muy importante, que no olvidaré nunca, que fue la celebración del 25 aniversario del Instituto Pablo Ruiz Picasso. Por aquella época el centro cumplió 25 años y como estamos celebrando ahora el 50, pues igualmente se realizaron una serie de actividades conmemorativas. Echamos el resto, con la escasez de medios económicos, como esas cosas suelen ocurrir tan a menudo y en todos los centros, con casi todos los centros, pero era cuestión de echar imaginación, esfuerzo y trabajo. En el vídeo del 40 aniversario veo mi cabeza ahí cuando quitan la placa. Organizaron muchas actividades, de las cuales quiero recordar algunas. En primer lugar, la inauguración oficial de la placa que conmemora esta celebración. Conseguimos traer un helicóptero del Ejército del Aire, el SAR, Servicio Aéreo de Rescate. El más espectacular, el tema del helicóptero, que bueno, pues gracias a que la madre de un mando del Ejército del Aire, pues concretamente Paula, que fue compañera nuestra también en el instituto. El SAR, Servicio Aéreo de Rescate, nos acompañó en este 25 aniversario. Fue otra experiencia inolvidable. Luis Alfonso Toledano, hijo de Paula, una compañera nuestra de aquí del centro de toda la vida, y que tuvieron la amabilidad de venir aquí para enseñarnos cómo funcionaba un helicóptero, cómo se hacían misiones de rescate. También dieron 7 u 8 o más viajes con la gente, tanto con alumnos como profesores, por Almadén y sus alrededores. Profesores, padres y ciudadanos que quisieron pudieron subir al helicóptero del SAR
y ver panorámicas de Almadén desde el cielo. En aquel momento se realizó un cuadro con la colaboración de una persona que hoy es muy importante y que a lo mejor nosotros como estudiantes en aquel momento desconocíamos la importancia que podría tener, que se llama Sofía Reina. Mi clase fue la que transportó el cuadro de Sofía Reina, la pintora almadenense. Sofía Reina realizó, en colaboración con un grupo de alumnos del centro, un mural conmemorativo. Ella trabajó aquí con un grupo de alumnas y alumnos, sobre todo alumnas, para hacer un trabajo muy bonito, un mural que representaba a 25 alumnos en movimiento y que está colgado aquí en la primera planta del instituto actual. Habéis querido contar conmigo y yo con mucho gusto lo he hecho esto, porque sabéis que quiero mucho a mi tierra. Y bueno, este es el equipo con el que he contado. Os voy a explicar un poco de lo que va este trabajo. Este es un trabajo que pensé que al ser el 25 aniversario son 25 figuras, una figura en movimiento, en acción, como yo veo a los jóvenes. Entonces, esta figura yo la planteé, la resolví yo, y ellos dentro de cada figura han hecho libremente lo que han querido expresar. Y la verdad es que fue un acierto, un gran acierto, y para todos pues una felicidad tremenda encontrarnos 25 años después. En esta década regresan al Picasso una oleada de antiguos alumnos, que hoy son nuestros profesores. Volví en el 95 aquí y desde entonces llevo sin moverme. Retorno de nuevo al instituto en el año 96. Durante el curso 97-98 volví al instituto como profesora. Como profesor vine en el curso 97-98 como interino de tecnología. Pues llegué en el año 97 como profesor de religión. Entonces entrabas en esa sala de profesores enorme, era una sala que te veías enorme, y con un montón de compañeros, incluso compañeros que habían sido profesores antes como por ejemplo Eusebio. Me encuentro con que algunos de esos antiguos profesores míos pues seguían aquí todavía, como Eusebio, que ahora ya era el director, Mame, que seguía de secretaria, estuvo más de 20 años de secretaria en el centro, o Paula, que era la profesora de hogar. En aquel momento, ese curso, fui la orientadora del centro y al año siguiente jefa de estudio adjunta, con el equipo de Eusebio. Yo empecé en el año 96 y encima fuimos la primera promoción que hacía primero de la ESO. Y fue concretamente ese año bastante difícil porque hubo un cambio en la ley de educación, entonces empezamos a admitir a chicos con 12 años en vez de con 14. Yo llegué en el año 96 y llegué junto con los alumnos de primero, segundo y tercero de la ESO, entonces llegamos muchísimos alumnos ese año. El trato con chicos de 12 años que era más difícil, los padres que tenían cierta preocupación porque se juntaban con alumnos con 18, tuvimos que hacer 2 recreos en vez de 1 para que los chicos más pequeños no se juntaran con los mayores. Y además yo llegué con mi padre, era el año que venían los maestros y se incorporó también mi padre, entonces bueno, yo estaba un poquito más tranquila. Yo entré en el instituto en 1995 y nada, dicen que los estudiantes son los que mejor viven y yo lo confirmo. Yo creo que fue la mejor época de mi vida. Tengo muy buenos recuerdos, de hecho creo que la etapa del instituto es la mejor que puede haber. Te llevas la joya de la corona, que son los verdaderos amigos para toda la vida. Gente que siempre que la ves te crea un gran cariño y un acercamiento que hubo que eso siempre perdura. Siempre te acuerdas con quién estabas sentado, hasta que el destino hacía que armase ahí una zalagarda y te tuvieras que cambiar, ¿no? Y ya empezabas a tener tu ex compañero distribuidos por la clase, como esos con los que había una especie de orden de alejamiento durante la clase porque se liaba, ¿no? A mí me pasaba mucho con mi amigo Moisés, con Moy. Recuerdo una amiga de Tamurejo que nos hicimos súper amigas, que de otra forma no nos hubiéramos conocido. Nosotros perdimos un compañero de Chillón que se llamaba Ángel, y eso pues también te marca. La cafetería pues estaba como un lugar físico pero prácticamente inexistente en su uso. Como se podía salir del centro, íbamos a lo que ahora es el Ulpi, que antes tenía otro nombre, Charles Más, y había que un supermercado, La Manzana, y ahí nos comíamos el bocadillo. Y los churros, había un kiosco de churros ahí en el parque. Vino un profesor de música con una melena, se llamaba Melchor, tenía una melena muy grande y le encantaba tocar el piano. Cuando estábamos en segundo,
es cuando se estuvo haciendo el monumento al minero en Almadén. Entonces el profesor de dibujo, Leo, fue la persona que hizo el monumento. A mí la música nunca me ha gustado, pero él nos hizo cantar. A veces nos hacía pruebas con la ropa, cómo se arrugaba para hacer luego la escultura que finalmente está ahí en la plaza. Rock, rock, duro rock, heavy metal, thrash metal. En vez de ir al viaje de fin de curso, opté por comprarme una guitarra eléctrica y acabamos dando un concierto en el instituto, en el viejo salón de actos. Hicimos un viaje en tercero de BUP a un sitio fuera de España, creo que fue a Italia, bueno, no, fue a Italia, y me suena que fue la primera vez que se viajó fuera de España en el instituto. Se solía viajar a Tenerife, era el sitio estrella. El viaje final de curso de cuarto de la ESO, muy bueno, nos llevan a París con 16 años, es que eso era asombroso. Le olvidaron a los profesores los permisos de nuestros padres, que éramos menores de edad, y estuvimos a punto de no poder volar. Yo tocaba el bajo en una guitarra eléctrica, estaba Luis Miguel Barea, estaba Pablo Sanz, que tocaba muy bien la guitarra, estaba Fernando Ponce. Tuve que ir a la Guardia Civil, algún padre de algún alumno, y un poco responsabilizarse en nombre de todos de que autorizaba que pudiésemos hacer ese viaje, y con mucho retraso, y fastidiaríamos a los del resto del avión, pero pudimos ir para Italia. Me acuerdo que había un pasillo en tercero de la ESO y había 3 clases. Fue muy bonito, fue un concierto que nos gustó mucho. Yo no creo que sonara aquello bien, a pesar de que la gente nos apoyó mucho. En este pasillo pues había unas cristaleras y en esas cristaleras pues se veían las clases, pero claro, tú nos llegabas porque estaban a 2 metros y medio. Una semana cultural de actividades deportivas, culturales, concursos, gincanas, no sé si tú te acuerdas, que participaban todos los niños y bueno. Había muchas pruebas, no solo físicas deportivas, sino culturales, había un concurso de cifras y letras y la gente se picaba por equipos, estaban muy picados. Los del Trivial eran muy competitivos. Y me cogió un amiguete mío y me montó a hombro y yo iba con mi mochila y iba por todas las clases viéndome y todo el mundo saludando. Y fue una sensación como cuando nieva, ¿sabes? Tú has visto que cuando ves de nevar y dices, pues igual todo el mundo, mira tote. Fue la mejor semana del año. Sí, se venía con muchísima alegría, participaba todo el mundo, aunque tuvieses que madrugar. Los profesores aquí eran bastante más jóvenes a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Y desde el principio se creó una relación con ellos que yo no la asociaba con profe-alumno. Me acuerdo mucho de Paco de matemáticas, que además era mi tutor. Isabel de lengua porque ahí me di cuenta que quería hacer filología hispánica, y Rosa pues porque era una profesora muy especial. Me influyó mucho Mamen, Ormachea, por supuesto, y Rosa, que daba filosofía de una manera que yo no había visto nunca. Leo, que nos daba plástica, pues fue ahí el que me incitó realmente a hacer lo que luego estudié. Francisco de geografía, que era un profesor excelente, me encantaba. José Luis, el profe de gimnasia. También tengo la imagen de Ana Tejero, que actualmente es compañera de trabajo, y en aquella época me dio clase, me dio coach. Era genial, ¿no? Nos tenía como si fuéramos hermanos pequeños. Y a Lupe, de inglés también, que fue mi tutora en segundo. Y de hecho su actitud positiva, que llegaba siempre a clase con muchas ganas, todo es muy fácil, lo vamos a hacer bien, es lo que a mí me gustaría hoy en día transmitir a mis alumnos, porque a mí me marcó mucho. Te hablaban del instituto, lo primero que te hablaban es de Mami. Uy, cómo te toque Mami, uy, verás cómo te toque Mami. Oh, Mami, madre mía, Mami, qué buena era. Nos tenía todos restos. Era súper estricta, porque yo me acuerdo que era escuchar los pasos que subía la escalera y conforme la estábamos escuchando, da igual lo que estuviéramos haciendo, que al segundo estábamos todos sentados en la mesa. Todo el mundo tenía esa especie un poco de respeto ya adquirido que se notaba en cuanto ella entraba, ¿no? Mamen era muy buena profesora, muy estricta, pero tenía una forma de enseñar que es que se te quedaba todo. Pero es que eso nos venía súper bien, porque realmente nos enseñaba y teníamos una doctrina. Le importaban todos sus alumnos y a la misma vez
nos exigía y nos sacaba lo máximo, ¿no? Mi abuela más que nos decía, cabezolaris, que sois unos cabezolaris. Del trivial que hacía en el salón de acto. La pérdida de mami, que yo creo que todo el mundo se acuerda. En aquel año me acuerdo que era mi tutora. Una tragedia tremenda, de las fuertes que te encuentras, porque un buen día te dicen que mami está enferma, bueno, pero crees que es algo que luego que la enfermedad pues que puede ser bastante grave, pero es que en 20 días mami se muere. Fue un gran ejemplo de eficacia para todos nosotros. Con ella no parecía haber dificultades, todo estaba resuelto, siempre encontraba una solución a cada problema que se iba planteando. Me marcó mucho en todo, su carácter era un carácter fuerte, pero no te dejaba a nadie indiferente. Ha dejado una impronta tanto en su asignatura como en su forma de ver la educación y en su forma de estar en este instituto, ¿no? Una figura creo que irrepetible. Y en reconocimiento suyo pues quisimos hacer también un certamen literario que estuvimos celebrando durante más de una década. Y de hecho luego también para recordarla siempre tenemos la biblioteca. Como era profesora de lengua castellana y literatura, pues quisimos que la biblioteca llevase su nombre. Francisco Cabrera coge las riendas del centro en un momento muy complicado, que fue tras el fallecimiento de Mamen. En aquel momento pasó a la dirección Paco Cabrera, que era jefe de estudio. El inspector entonces nos pidió a los que formábamos el equipo directivo, con ella, Feliciana y a mí, pues que asumiésemos la dirección del centro. En unos momentos tremendamente difíciles y en unos momentos en donde hay que pensárselo mucho. Nos armamos de valor y así lo hicimos, con inestimable ayuda, por supuesto, del resto de profesores y de Alberto de los Ríos y de Javier Toro, que estuvieron también con nosotros de secretario y de jefe de estudios. Eso que no sabíamos si iba a ser algo puntual, pues le duró 13 años. Fue difícil porque había muchos cambios, fue cuando se comenzaron a introducir todo el tema de la informática también para la organización y gestión del centro, de nuestras clases, el cambiar la forma de impartir clases y mucha falta de experiencia también, entonces tuvimos que suplir eso con trabajo, con ganas, con la colaboración de todo el mundo, que la verdad es que se portaron todo el mundo genial. Y entendimos todos que lo fundamental en un centro son nuestros alumnos, esos son los a los que nos debemos, y creo que todo el mundo puso de su cosecha lo que sabía, y además en silencio, nadie dijo absolutamente nada. Y poco a poco se encarriló, el barco tomó el rumbo, y bueno, pues en mi caso ahí está. Resuelta la dirección, se aborda el grave problema que había con el edificio. Objetivo, centro nuevo. El centro viejo lo queríamos mucho, pero era muy estartalado, tenía un montón de subidas, bajadas, barreras arquitectónicas. O sea, era rollo Hogwarts porque te metías por un pasillo, salías por otro, tenías la escalera. La sala de profesores punto de origen, terceros, segundos, cuando tocaba ir hacia bachillerato, daba miedo, porque decías, me voy a perder. Pedíamos subvención para una cosa y acabamos de arreglar eso y ya necesitábamos para otra, y la delegación decía que eso era un pozo sin fondo. Las partidas que venían para la reparación del instituto es que ya eran de un calibre más que importante. Me acuerdo en tercero que estaba ya que se caía, unas goteras impresionantes. Aquel centro tenía muchísimas deficiencias, recuerdo desde goteras en el aula y tú estar dando clase y estarte cayendo una gotita de agua. Era necesario el cambio porque entrabas lloviendo por la calle y tenías que volver a abrir el paraguas adentro. Un buen día a uno de los alumnos se le cayó parte del techo encima con los fluorescentes y demás. Me acuerdo que había goteras por todos sitios, que el techo además que las cayolas se caía, que había cubos por un montón de sitios para evitar que nos escurriéramos o nos cayéramos. Teníamos una especie de hongo, humedad grandísima por toda la clase y que se estaba descarillando la pared. El pasillo que bajaba abajo donde estaba lo del ping-pong, eso era una piscina. Cada vez que llovía, cuando llovía, no copiosamente, sino de una manera normal, ir por los pasillos del antiguo Picasso tenías que ir con paraguas. O días que llovían y entraba el agua por las ventanas y nos encontrábamos un charco al lado de las ventanas. Eso lo veían los padres, la asociación de padres, que también luchó mucho desde su
competencias y desde sus facultades para que esto fuese la realidad que soy. Entonces le planteamos el que por qué no se hace un nuevo centro. Y a partir de aquel momento fue nuestro mantra, ¿no? Fue cada vez que íbamos a Ciudad Real, pues pedíamos una cita con el delegado para pedirle un nuevo centro. Cada vez que podíamos ver al consejero, pues le pedíamos un nuevo centro. Y desde luego a Paco tenemos que agradecerle que gracias a su esfuerzo y tesón conseguimos tener este nuevo centro. Aunque sí que es cierto que la gestión para conseguir un nuevo centro se venía haciendo hace muchos años, fue con él, en el 2009, con el que realmente se produjo y estrenamos el centro nuevo. Y mientras estamos realizando la obra, pues decidimos que aunque no era el 50, que era el número redondo, sí podía ser el 40, el número elegido para poder celebrar un homenaje a nuestro antiguo centro. Que hasta entonces vino a reconocer pues, las personas que habían pasado por el centro, lo que había ocurrido en esos 40 años y, cómo no, celebrar lo que se había conseguido en 40 años, que no es poco. Decidimos dedicar todo el año a hacer ese homenaje, a recordar lo que fue la historia de Elías Picasso. Miguel Vargas, profesor de dibujo del centro, creó un logo para conmemorar el 40 aniversario en el que la paloma de Picasso abre sus alas para acoger a alumnos y estos, representados por puntos rojos, van creciendo simbolizando el aprendizaje recibido en su paso por el centro. Empezamos a hacer actividades que no se hacen en ninguna otra parte, por ejemplo la ruta ciclista comarca de Almadén. Destacar que llevo mucho trabajo en la realización de las orlas que tenemos ahora ubicadas en el salón de actos. Entonces, bueno, pues me acuerdo que ahí en los recreos nos íbamos todos a ver, pues a ver si encuentro aquí a mi madre, o mira el profesor este, cuando tenía, no sé, 15 años o los años que tuviera, y ahí pues no sé, echábamos algunos ratillos, sobre todo en los primeros días. Se hicieron los 40 carnavales que estuvo organizando Eusebio. El taller de radio, que también está a punto de cumplir sus 10 años, con el cual animamos la vida de los recreos. Como ha aparecido en el documental, la primera directora fue doña Aya Puñalver Martínez, durante los cursos 69-70 y 70-71. La culminación quizás fue el acto que celebramos aquí en el centro y después la cena. Esta placa conmemorativa del 40 aniversario de nuestro centro, a Margarita Izquierdo, que como estaba comentando hace un momento, fue directora de este centro. Y voy a aprovechar pues, la oportunidad que se me brinda de subir pues, casi por última vez, y no podéis imaginar el nudo que se me hace en la garganta y el hormigueo que me entra por el estómago cuando digo esto. Una cena estupenda, aparte de que me junté con compañeros de mi promoción, de cuando yo era alumna, también con compañeros profesores. Yo creo que salió bastante bien, la gente quedó muy contenta cuando se reencontraron otra vez con sus compañeros, con sus antiguos profesores también allí en el acto. Y tuvimos que dejar el viejo Picasso añorando distintas estancias. Dos estancias especialmente, una era la sala de profesores, en la que siempre, puesto que allí no había departamentos físicos, todos los profesores en su hueco iban a la sala de profesores. Cuando tú llegabas allí siempre tenías un compañero con el que charlar, compartir una anécdota, una experiencia, pasar un buen rato en definitiva. Paula junto a su mesa camilla y al braserillo. Eso que viví como alumna, cuando llegué como profesora, continuaba y de verdad que era de los momentos más agradables que profesor o alumno podía tener en ese día. Era el momento más agradable del día, porque era una situación muy familiar. Otra estancia que recuerdo con especial cariño en el centro antiguo era la biblioteca, con su famosa mesa camilla, en la que podías encontrar a nuestra queridísima compañera Paula, que era, bueno, pues casi una madre para nosotros, y no solamente para nosotros, sino también para todos los alumnos que se acercaban allí. Con Paula recuerdo los ratitos de la mesa camilla, de los recreos, que nos íbamos allí. Estuvo conmigo también en el equipo de biblioteca y la verdad es que era casi como una madre. Y tras una obra tortuosa, nosotros ese año de segundo lo pasamos, y el de primero lo pasamos un poquito peor, porque no teníamos ni patio ni teníamos nada. dejamos atrás nuestro viejo edificio y seguimos nuestra vida en el nuevo. En el año 2001, desde Almadenejos,
Yo volví al instituto como profesora en 2006. Fue mi primer destino y único. Mi llegada al centro fue en el año 2006. Y básicamente entré en el instituto viejo. De hecho, me acuerdo que el primer día perdí el autobús, porque sí, perdí el autobús y me libré de las novatadas. El primer día que, o sea, todo el mundo estaban pintando, yo fui con mi hermana y pues pasé limpia. Quedábamos todos juntos porque no queríamos ir solos ni el primer día ni la primera semana. Luis Gómez, que fue profesor mío de donde yo vengo, y fue una grata sorpresa encontrármelo aquí. Yo llegué aquí al IES Pablo Ruiz Picasso en el curso 13-14. Ahora como es San Valentín y esta fecha por aquí muy cerca, pues recuerdo la ilusión con la que se vivía ese día en el centro, antes con la que se vivía y con la que se vive ahora, que es la misma. Por mi vivencia personal, una etiqueta que le podemos asignar al centro es la del barco del amor. Aquí se han conocido compañeros que finalmente han acabado en pareja. Citar Francis y Encarna, Luis y Elena, amigos nuestros, Isabel y Juan. A partir del curso ya se dejaron de hacer lo de después de la fiesta de fin de curso, venir con los churros. Hubo ahí una quinta que nos fastidió a todos y ya no hubo más churros. Me acuerdo que nos escribíamos cartitas, además tenían una forma así muy peculiar de doblarse y entre los 5 minutos de clase y clase, que antes no había, ahora ya no, pues nos las dábamos. Porque nos puso a la salida y eso la verdad es que lo recuerdo muy bien. Recuerdo con especial cariño la primera clase de María Ángeles, que curiosamente fue mi primera profesora en Almadenejos, en el cole de Almadenejos en infantil. El trato alumno-profesor, porque es como más personal. En otro centro donde yo estaba era todo más distante. Con la entrada en el equipo directivo con José María, pues ahí también he sentido la satisfacción de conocer aún más a los compañeros que hay en el centro. Y luego recuerdo también con mucho cariño cuarto de la ESO, porque llegó Javier, un profesor que la verdad que nos dio como la vida a todos, muchísima alegría. Se hace menos dificultoso el trabajo diario de intentar organizar y que funcione medianamente bien un centro y sobre todo porque son muy buenos profesores. Me acuerdo de María Ángel, te pasaba buenos ratos con él al principio, sí que daba vergüencita ir al despacho del orientador. Íbamos por diferentes pueblos a bailar, nos llamábamos Picasso Dance, como UPA Dance, los de la serie. Y hay grandes profesores aquí, los que una vez terminada la época estudiantil, también te siguen ayudando. Por ejemplo con Adela, que una relación, ha sido más una amiga, y con Ana Tejero también, que te empiezas por los pasos todavía, incluso sin darte clase ni nada, y te pregunta cómo te va, lo que piensas hacer, muy pendiente de ti. Es muy importante la etapa de estudiante porque eso saca grandes personas para toda la vida. Ese vínculo que se crea, yo creo que es imposible de que se rompa. Y ahora yo lo noto un montón ahora en la universidad, que lo he hecho un montón de menos. Estoy estudiando fuera, pero da gusto, por ejemplo, venir y en Almadén encontrarse con gente que te saluda, que se para, que te pregunta, y es importante las amistades que se han hecho aquí. Va a coincidir este 50 aniversario precisamente con la despedida de Mar, la que ha sido nuestra sempiterna también secretaria. Yo he sentido mucho que se vaya Mar. Te ayuda con todo, con la matrícula, con un papel, con cualquier cosa. Siempre estaba dispuesta a hacerte todo. Y bueno, se me hace un pequeño nudo en la garganta porque son muchos años compartiendo con una persona de verdad. ¿Qué calificativo podemos ponerle a Mar? Era la primera persona a la que encontrábamos todos cuando llegábamos al Picasso, profesores, padres, alumnos. Desde que llegabas súper pequeñito, que no tenías ni idea de nada, tú ibas a su despacho y te atendía, pues yo qué sé, con la mejor de sus sonrisas, siempre súper amable, súper simpática. Pero en la secretaría había cosas que se me escapaban. La suerte que teníamos ahí a Mar, que controlaba mucho, vamos, lo controlaba prácticamente todo. Mar estaba para todo. Nunca hemos encontrado, yo he estado muchísimos años aquí, y nunca he encontrado ni un mal gesto, ni una mala contestación, al contrario. Teníamos un viaje organizado, Fermín y yo, con los chicos de segundo de bachillerato, durante 4 días, por Salamanca, Mérida. Estábamos muy ilusionados, pero Fermín sufre un accidente el día anterior al viaje, cuando ya todo estaba organizado. Vino con nosotros a Berlín. Sí, estuvo súper pendiente de nosotros. Fue la que nos manejó todo junto
con Ángel. Vamos, que si no fuera por ello el viaje a Berlín hubiera sido... Simplemente necesitamos una llamada. Llamamos a Mar, llamamos a Ángel y a los 5 minutos teníamos sustituto. Mar para nosotros yo creo que ha sido casi que una madre. Siempre nos resolvía cualquier problema que pudiéramos tener con mucha eficacia y con mucha cercanía. Y en todo se preocupaba cuando teníamos que organizar algo de decir, es ahí Ángel, claro, los dos. Una persona que te ayudaba a cualquier cosa, no solo como profesor, sino como padre, a rellenar becas. Mar lo es todo en el centro. Ha vivido en el antiguo, ha vivido el trasiego del nuevo. Mar ha sido todo, ha sido un símbolo para el centro porque su implicación ha sido siempre encomiable. Ha sido toda una institución en el centro. Algunas veces me comentaba que parecía que realmente la dirección del centro o la directora del centro era Mar. Y es cierto, era cuando desapareció Mamen, la siguiente directora era Mar. La amistad y la unión que se formó, como he dicho antes, entre Delfo y Delfo, eso va a continuar así. Yo ahora paso por abajo y miro y espero que esté, y vamos a tomar un café, o no sé hacer esto, tengo un problema por aquí, ayúdame. No le tienes que desear suerte porque es tanta trabajadora y tan buena gente que no le va a hacer falta, pero me alegro de todo lo bien que le pase. El primer premio en Castilla-La Mancha por el proyecto elaborado de animación a la lectura. En esta importante aventura multicultural he tenido varios expedicionarios de entre mis alumnos. Gracias a Ana nos la estuvimos preparando y estuvimos reforzando y la verdad es que llegamos y bueno, hicimos el examen un poco así como medio de broma y sonó la flauta. Volví al salón de actos y fue la primera vez que se proyectó el primer largometraje que hicimos del invierno de Pablo, ¿no? Y el estreno mundial, así decirlo, fue en el salón de actos de este nuevo instituto. Y el primer año, con algunos profesores, como que, yo qué sé, tenía la sensación de que muchas cosas ya me sonaban y tal. Y una profesora un día, después de hacer un ejercicio en clase, me llamó y me preguntó que a qué colegio había ido, si había ido a un colegio privado. Y dije que no había ido a ningún colegio privado. El Picasso es una comunidad que está formada por todos los que hemos sido alumnos, los que hemos sido profesores y todos los que vendrán en el futuro. No es de nadie, sino que un patrimonio de todos. El centro ha marcado la vida, la mía en particular, pero yo creo que la de todo el mundo la ha marcado bastante. Felicitar al Instituto al Picasso porque, bueno, por 50 años. El hecho de que mis hijos hayan venido a este instituto simplemente fue por las experiencias que yo tuve. Y me parece brutal que continúe con buenísimos profesores, con buenísimos niños, que salga todo el mundo con tanto nivel. Llegar a ser profesor y después director del Picasso, la verdad es que para mí es como si sale de la cantera de un gran club y llega al primer equipo. Me gustaría felicitaros por vuestro 50 aniversario y daros la enhorabuena. Es una responsabilidad muy grande, pero es un orgullo estar hoy representando a este centro. Somos la promoción del 50 y el instituto nos ha aportado mucho y yo creo que lo vamos a echar de menos, la gente y todo. El trato, la confianza que se ha establecido durante todos estos años aquí en el centro, se va a echar de menos. Y bueno, pues ahora estoy aquí otra vez, ya 13 años después, tenía ganas de volver y mira, aquí estoy de nuevo y bueno, estoy como alumna del máster, he hecho el máster de profesorado y estoy haciendo las prácticas aquí de matemáticas y la verdad es que estoy muy ilusionada. Soy alumna del Pablo Ruiz Picasso y estoy en segundo de la ESO. Y me gusta el instituto porque me gustan los compañeros que tengo, los profesores que son muy agradables y simpáticos. Y bueno, y estoy muy contenta, además estoy aquí en casa, con profesores que me han dado clase a mí también, me siento pues, muy bien y muy a gusto. En un futuro pues me gustaría ser profesora de matemáticas y pues trabajar aquí. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but my smile
to be free.